Bueno, continuando con lo que es el metabolismo de los lípidos, una parte importante es el metabolismo de los glicerales y los fosfolípidos. El producto final de este metabolismo nos va a dar triacilgliceroles y justamente también sfingolípidos, ¿no? Que van a ser importantes en las membranas celulares, por ejemplo. La fosfatidilcolina, la fosfatidilcerina, la fosfatidiletonolamina son algunos ejemplos de esfingolípidos. Aquí es un gráfico del metabolismo general de estos. Vamos a tener que se pueden derivar de derivados glucolíticos, por ejemplo, de la dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Que este pues puede derivar hacia plasmalógenos y a factor activador plaquetario, ¿no? Además, el glicerol trifosfato, que va a ser parte esencial del descendimiento de los triacilgliceroles, también va a dar, por ejemplo, fosfatidato o ácido fosfatídico, el cual puede dar diacilglicerol, que luego se puede convertir en esfingolípidos y triacilgliceroles, además de otros derivados como la cardiolipina y la fosfatidilinositol. ¿Ya? Eh, entonces, ¿cómo inicia este metabolismo? Inicia desde el glicerol, que puede provenir, por ejemplo, de la lipólisis, ¿verdad? El glicerol, al pasar por la enzima glicerol sinasa, utilizan un ATP, devolviendo el ADP, va a dar como resultado glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato tiene dos caminos. Puede ir hacia la vía glucolítica, volviéndose dihidroxiacetona fosfato mediante la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, utilizando un NAD y convirtiéndolo en NADH, o también puede volverse triacilgliceroles mediante la siguiente vía. Puede reaccionar con enzima de glicerol 3-fosfato aciltransferasa para adicionárseles 2-acil-CoA. Ya, esto es importante. Recordemos que el acil-CoA puede ser cualquier ácido graso activado, puede ser palmitato, puede ser, o sea, en el caso del palmitato puede ser palmitoil-CoA o también puede ser meristoil-CoA, puede ser cualquier ácido graso activado, ¿no? Pero que ya está activado. Estos se van a combinar con el glicerol 3-fosfato para producir los triacilgliceroles. En este caso, en el inicio vamos a tener que, de manera general, se adicionan dos moléculas de acil-CoA, pero van a ser en dos pasos diferentes. El primer paso es mediante la enzima glicerol 3-fosfato aciltransferasa, produciendo lisofosfatidato, o también llamado 1-acilglicerol 3-fosfato. ¿Ok? Este 1-acilglicerol 3-fosfato es la primera adición acil-CoA, se le va a adicionar otro acil-CoA mediante la misma enzima, ¿no? Aquí es un nombre diferente, pero a algunas literaturas se pone como que es la misma enzima, ¿no? Entonces, se le va a adicionar otro acil-CoA y finalmente va a producir lo que es el 1,2 diacilglicerol fosfato o fosfatidato, también llamado, ¿no? Ácido fosfatídico, también es otro nombre, ¿no? Este fosfatidato es importante porque va a dar lo que es 1,2 diacilglicerol, un compuesto que es central en este metabolismo, el 1,2 diacilglicerol. Esto va a ser mediante la enzima fosfatidato fosfohidrolasa. Esta de aquí, como es una fosfohidrolasa, va a hidratar la molécula y al hacerlo va a desprender un grupo fosfato, ¿ya? Entonces vamos a tener 1,2 diacilglicerol. Este 1,2 diacilglicerol va a reaccionar con la diacilglicerol aciltransferasa, adicionándole otro acil-CoA. ¿Ok? Entonces, si aquí teníamos dos acil-CoA, o sea, dos acilgliceroles, perdón, al adicionarle otro, vamos a tener, ¿qué cosa? Tres. Entonces va a ser un triacilglicerol finalmente. Este es un triacilglicerol. ¿Ya? Ahora bien, como les mencioné, este 1,2 diacilglicerol es importante porque va a ser central y va a conectarlo con otras vías. Por ejemplo, este, mediante las dos monoacilglicerol, este es un monoacilglicerol, puede incorporarse a esta vía para hacerse triacilglicerol mediante la enzima monoacilglicerol aciltransferasa. Esta se le agrega una acil-CoA y se vuelve 1,2 diacilglicerol y luego se vuelve, como ya vimos, triacilglicerol. ¿Ya? Esta es una vía. Otra de ellas es que este 1,2 diacilglicerol puede participar en la síntesis de fingolípidos. ¿Y cómo sucede esto, no? Bueno, primeramente tenemos el intermediario, que puede ser colina, serina o etanolamina, puede ser cualquiera de los tres. En este caso aquí se toma de ejemplo la colina. La colina reacciona con la colina sinasa. En el caso que fuera etanolamina, sería etanolamina sinasa. Solo es un ejemplo. Por ejemplo, aquí está la colina. Se utiliza ATP
para volverlo fosfocolina. Esta fosfocolina reacciona con la CTP-fosfocolina citidiltransferasa. Es decir, va a transferir el grupo citidil, ¿verdad? Hacia la fosfocolina y va a liberarse pirofosfato inorgánico, ¿no? Produciendo CDP-colina. Este CDP-colina va a reaccionar justamente con el 1,2 diacilglicerol, que es de la otra vía, ¿no? Aquí vamos a juntar las dos vías. Esta de aquí va a reaccionar mediante la enzima CDP-colina, diacilglicerol, fosfocolina, transferasa. ¿Ok? Esta de aquí va a quitarle, va a transferir básicamente el grupo de colina hacia el diacilglicerol. Más que nada el grupo de fosfocolina hacia diacilglicerol. Y va a liberar el grupo citidil, ¿no? Mediante CMP. Entonces se produce lo que es la fosfatidilcolina. Esta fosfatidilcolina ya se puede utilizar, por ejemplo, para hacer los lípidos de membranas o también puede intercambiarse con otros. Por ejemplo, con la fosfatidiletoanolamina N-metiltransferasa, mediante la adición o el ascendimiento, la adición o ascendimiento de un grupo metil, como tenemos aquí, es H3, podemos intercambiar la fosfatidiletoanolamina con la fosfatidilcolina y viceversa, ¿no? Estos se intercambian, fosfatidilcolina y fosfatidiletoanolamina. Ahora bien, la fosfatidiletoanolamina nos puede servir para formar fosfatidilserina. Para esto necesitamos de una serina, ¿verdad? De este aminoácido. Aquí una enzima que la verdad es que no lo especifica, pero lo que va a hacer es intercambiar básicamente donde estaba la etanolamina, colocar la serina y producir fosfatidilserina y liberar, por lo tanto, etanolamina. ¿Ok? En este proceso también hay una descarboxilación, entonces se libera un CO2, ¿no? Entonces este es el metabolismo básicamente de triacilgliceroles y esfingolípidos, ¿no? O fosfolípidos. Como mencionamos acá, también hay otros derivados, como por ejemplo la cardiolipina y la fosfatidilinositol. La cardiolipina puede venir de este fosfatidato. El fosfatidato, mediante la enzima CDP o citidilfosfato diacilglicerol sintasa, va a convertir el diacilglicerol en CDP diacilglicerol. Para esto necesitamos de un grupo citidilfosfato, es decir, CTP. El CTP va a pasar más o menos lo mismo que pasó acá, ¿verdad? Va a liberarse fósforo inorgánico y se va a combinar con el diacilglicerol para formar CDP diacilglicerol, ¿verdad? Aquí tenemos dos grupos fosfatos. Este CDP diacilglicerol es un precursor de lo que es la cardiolipina, así que puede ir a esta vía para convertirse en cardiolipina. O también puede reaccionar justamente para volverse fosfatidilinositol. Para esto necesitamos el grupo inositol y la enzima fosfatidilinositol sintasa. Aquí vamos a liberar el grupo CMP, o sea, el grupo citidil, y vamos a incorporar el grupo inositol, ¿no? Entonces vamos a tener, por lo tanto, un fosfatidil inositol, ¿ok? Luego aquí hay otras vías que van a dar otros intermediarios y el producto final de esta vía va a ser el fosfatidilinositol 4,5 bifosfato, ¿no? Pero esta es una vista general de lo que es el metabolismo de los esfingolípidos, triacilglicerol y otros precursores o derivados, ¿no? Ahora bien, también vimos que se pueden producir plasmalógenos y factor activador de plaquetas. Esto va a ser mediante el intermediario glucolítico dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Esto sería el metabolismo, la biosíntesis de glicerol éter fosfolípidos, ¿ok? Esto de aquí produce en el peroxisoma, ¿ok? En el peroxisoma. En el peroxisoma, este dihidroxiacetona fosfato va a tener dos caminos, por así decirlo. Aquí hay una vista de lo que es el metabolismo entero de toda esta vía. Es algo bien extenso, ¿no? Con muchos intermediarios, pero incluso el mismo Harper ni siquiera los especifica, ¿no? Simplemente te los pone acá para que los veas. Pero lo importante de esto es saber que el hidroxiacetona fosfato nos va a producir plasmalógenos mediante la incorporación del intermediario 3-fosfoetanolamina. Entonces, la dihidroxiacetona fosfato mediante el intermediario 3-fosfoetanolamina va a producir plasmalógenos. En cambio,
Este mismo dihidroxicetona fosfato, mediante el intermediario 3-fosfocolina, va a producir factor activador plaquetario. ¿Ok? Este factor activador plaquetario es importante en las vías de coagulación. ¿Ya? Y los plasmalógenos son importantes también en las membranas de las mitocondrias. Eso podemos decir, por un lado. Otra cosa que podemos destacar es el recambio de fosfogliceroles, ¿no? Los fosfogliceroles o también son básicamente los esfingolípidos, ¿no? En este caso, un glicerofosfolípido, puede ser cualquiera, puede ser la fosfatilcolina, fosfatilcerina, puede recambiarse porque está en la membrana del celular, ¿verdad? Mediante, por ejemplo, esta enzima que es la fosfolipasa A2. Hay diferentes tipos de fosfolipasa, ¿no? Pero en este caso podemos, por ejemplo, la fosfolipasa 2. Lo que va a hacer esta fosfolipasa 2 va a escindir los ácidos grasos libres, ¿verdad? Estos ya se utilizan para producir energía o se liberan a la sangre en el caso del tejido adiposo, ¿no? Pero va a producir como intermediario el lisofosfolípido. Este lisofosfolípido, reaccionando con la lisofosfolipasa, va a producir el intermediario glicerilo fosforilo. ¿Ok? Este glicerilo fosforilo se va a degradar por una hidrolasa, es decir, por una glicerilo fosforilo hidrolasa, y va a producir lo que es el glicerol 3-fosfato. ¿Ok? Y el glicerol 3-fosfato, ya vemos que tiene vías, por ejemplo, puede volver a producir este glicerol 3-fosfato, puede otra vez entrar a esta vía y producir de nuevo fosfolípidos de membrana, ¿ok? Por eso es que ese es un recambio. Se van a reutilizar los compuestos. En este caso, vamos a partir de lo que tenemos al final, por ejemplo, fosfatilcolina, vamos a tener otra vez glicerol 3-fosfato y esto se va a recambiar entrando de nuevo a la vía metabólica. Por eso es un recambio, ¿ya? Eh, Otra cosa importante, como les mencionaba, es que hay diferentes tipos de fosfolípidos, ¿no? Perdón, de fosfolipasas. Por ejemplo, la fosfolipasa 2 se encuentra en el líquido pancreático y en ciertos venenos. La fosfolipasa C se encuentra principalmente en toxinas bacterianas. Y la fosfolipasa D es participa en la transducción de señales en mamíferos, ¿ok? Estas son diferentes funciones de diferentes fosfolipasas. Estas son las más importantes. Esto básicamente es lo que les mencioné ahora, ¿verdad? La fosfat es un ejemplo, por ejemplo, la fosfatilcolina reacciona con la fosfolipasa 2 y se vuelve lisofosfatilcolina o lisolecitina, ¿ya? Esta lisolecitina también puede ser importante en la vía del metabolismo del colesterol, no es un intermediario, pero la lisolecitina tiene dos caminos, ¿no? Puede seguir degradándose por la vía que les acabo de mencionar, ¿no? O puede volverse otra vez fosfatilcolina mediante una aciltransferasa, ¿ok? Agregándole otra vez acilcoenzima A, ¿ya? Pero si no es el caso, puede volver aquí a degradarse mediante la lisofosfolipasa, el glicerilo fosforilo en este caso la glicerilo o la gliceril fosfocolina, y otra vez por la hidrolasa volverse glicerol 3-fosfato, ¿no? Y esto entra otra vez al metabolismo. Es un ciclo cerrado. Ahora bien, para la producción de esfingolípidos y cerebrósidos, es importante tener en cuenta que el producto central que necesitamos para el metabolismo de estos compuestos es la ceramida, ¿ok? La ceramida es un derivado de la serina que se produce en el retículo endoplasmático, ¿ok? Aquí se produce la ceramida y la ceramida tiene diferentes funciones, por ejemplo, de segundo mensajero, en la apoptosis, el ciclo celular y la diferenciación y senescencia celular. Estas son diferentes funciones de la ceramida. Y esta va a ser un importante actor en lo que es el metabolismo de los esfingolípidos. Por ejemplo, son muy frecuentes en lo que es el sistema nervioso, ¿ya? Las neuronas necesitan de estos lípidos como aislante, por ejemplo, en la mielina, ¿ya? La ceramida puede reaccionar con la fosfatilcolina y producir lo que es diacilglicerol, esta de aquí, por ejemplo, puede otra vez entrar al metabolismo que vimos en antes y reutilizarse. Y lo importante, esfingomielina. Entonces aquí la esfingomielina se produce mediante ceramida y fosfatilcolina. ¿Ok? Esto es en el caso de la esfingomielina, pero también se pueden producir cerebrósidos. Cerebrósidos básicamente son glucoesfingolípidos. Los cerebrósidos son glucoesfingolípidos, nada más que eso, ¿no? En este caso, un ejemplo de esto tenemos que la ceramida
puede reaccionar con el intermediario de la vía del Leroy, ¿verdad? La UDP galactosa. Esta UDP galactosa va a transferir el grupo de galactosa y va a escindir el UDP y se va a juntar con la ceramida para producir lo que es la galactosilceramida. Este ya es un cerebrócido, ¿ya? Esta galactosilceramida puede reaccionar con la PAPS o también se denomina como sulfato activo para producir la sulfogalactosilceramida, ¿ya? O también llamada sulfatida. Estas son vías que pueden producir esfingolípidos como la esfingomielina y también la ceramida, perdón, sulfatidas y cerebrócidos, ¿ok? Hay varios cerebrócidos, por ejemplo, puede ser en vez de galactosilceramida, puede ser glucosilceramida, no es algo aislado de, de la galactosa. Por ejemplo, la galactosilceramida es importante porque también constituye la mielina, aparte de la fingomielina, y además la glucosilceramida también se encuentra, pero en tejidos extraneuronales. O sea, es decir, la galactosilceramida es más que nada en el tejido nervioso. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué pasa con la función de los gangliósidos? Los gangliósidos son otros derivados también de la ceramida, pero que en este caso se le van a agregar varios grupos de azúcar, varios grupos de azúcar, mediante intermediarios de la glucogénesis, de la vía del Leloir, también de ácido siálico, se le van a agregar varios de estos. Por ejemplo, la ceramida primero reacciona con la UDP glucosa, que es un intermediario de la glucogénesis, por ejemplo, va a desprender el UDP y va a combinarse produciendo glucosilceramida. Es decir, una ceramida con una glucosa. ¿Ok? Esta glucosilceramida se le va a agregar una galactosa. Mediante la UDP galactosa se le va a quitar el UDP y tenemos ceramida, glucosa y galactosa. Se le va a agregar otro más mediante la CMP ácido neuramínico, ¿verdad? Este de aquí significa ácido N-acetilneuramínico, que es un derivado del ácido siálico. ¿Ok? Este de aquí se le agrega a este compuesto y tenemos un compuesto de ceramida, glucosa, galactosa y ácido N-acetilneuramínico. ¿Ok? Se le agrega otro grupo, en este caso de N-acetilgalactosamina, ¿no? Y ya tenemos algo más grande, ¿no? Se le va agregando diferentes compuestos derivados de carbohidratos, ¿no? Se le agrega otra vez otra galactosa, mediante el UDP galactosa, el mismo proceso, y tenemos más y más grande este gangliósido, ¿no? En este caso son los denominados gangliósidos superiores, ¿no? Aquí hay unos ejemplos, dicialo gangliósido y tricialo gangliósido, perdón, son algunos ejemplos, ¿no? Pero los gangliósidos no son más que ceramidas con varios grupos derivados de carbohidratos unidos. Eso es todo, son los gangliósidos. Algunas acotaciones importantes de esto. Los gangliósidos se forman principalmente ¿en dónde? En el aparato de Golgi. ¿Ok? Es importante conocer eso. En el aparato de Golgi. Los glucosfingolípidos son importantes más que nada porque pueden servir para reconocimiento celular y la adherencia. Principalmente como por ejemplo los antígenos. Los antígenos son glucosfingolípidos, ¿ya? Algunas enfermedades asociadas pueden ser la dificultad respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos, se da por una deficiencia de dipalmitoilfosfatidilcolina, que justamente tiene palmitato, que es un ácido graso, y fosfatidilcolina, un derivado de los esfingolípidos, ¿ya? Es su principal compuesto. Este reduce la tensión superficial de los alvéolos y si este falta, pues los alvéolos tienden a colapsar, ¿ya? Eso, por ejemplo. También hay otras enfermedades como la enfermedad desmielinizante, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una de estas, la esclerosis múltiple. Esta se va a caracterizar por la pérdida de fosfolípidos y esfingolípidos de la sustancia blanca de los nervios periféricos, por ejemplo, y también del sistema nervioso central. Esa es la esclerosis múltiple. Además de que pueden haber otras enfermedades como por ejemplo los depósitos de esfingolípidos, ¿ya? Pueden ser lípidos complejos que se acumulan por ejemplo, en las neuronas, también lípidos que se almacenan más de lo normal, y también a veces cuando no funciona el sistema de degradación lisosomal puede producirse esta acumulación de lípidos, ¿no? Esas son algunas de las patologías asociadas, básicamente, de este metabolismo, ¿no?
Entonces eso sería todo.